que no sabe leer una tomografía, porque el día de hoy, igual que lo hicimos en toras, que aquel que no había visto patología de toras salió recién de la clase magistral, sí o sí en toras, usted de golpe, la muy grande, bien fuerte, para que se acuerden y se les quede grabado en su disco de información. Porque todo lo que ustedes van a hacer va a ser en función de los pacientes. Y yo les he dicho que cuando llegue el paciente, ustedes lo van a tratar como si fuera su papá, su mamá, su tía, su abuelito, su hijo. ¿Estamos? Actualmente nosotros manejamos todo lo que es tomografía y pedimos tomografía cerebral. ¿Cuándo pedimos sin contraste? ¿Cuándo pedimos con contraste? Si el paciente sufre un stroke, sufre traumatismo, se le hace sin contraste. Pero si sospechamos tumores, sospechamos otra patología, con contraste. A veces empezamos con la y luego ya seguimos la con. Entonces, generalmente nosotros vamos a pedir tomografía en todo lo que es patología cerebral. Después de la toma ya puede pasar a resonancia. Antiguamente hacíamos rayos, ¿cierto? Y creo que el tratamiento de les da una hojita con esos numeritos para que le pongan cada uno su número y lo llenan. Pero rayos X ya fue, ¿no? En cráneo ya fue, casi todos son normales, porque solo yo puedo ver una fractura, no lo niego. Y ustedes miren ese que dice el número 13, 14, por ahí está el 14, es un trazo lineal de fractura. Las fracturas es como cuando ustedes cogen un coco y lo tiran y se hace una raja, igualito se raja. Dios protegió lo más hermoso del que nos dio, es nuestras neuronas y nuestro cerebro, que ni todo el cambio de Nueva York ni todas las computadoras lo pueden igualar, ¿cierto? Entonces lo protegió bien, pero cuando se golpea y se rompe siempre son líneas. Nosotros miramos que las arterias siempre son curvas, si miramos la meningia media es curva, miramos los senos venosos también son un poquito más anchos y también son curvos. Pero como les repito, ya no tomamos radiografía de cráneo para ver fracturas. Antes tomábamos estas que eran tan difíciles, igual la de Waters, para ver senos paranasales, y nosotros miramos en nuestra tomografía senos paranasales, miramos los senos maxilares, los senos frontales, y tomamos también la de Hills para ver estos agujeritos. Eran bien complicadas lograr una buena toma. Ahora todo es tomografía, como les digo, tú pides una radiografía de cráneo, tú ves un trazo de fractura, no lo niego, ves el trazo de fractura que es doble y no lo dudas que es una fractura, pero el problema es que yo con ese trazo de fractura yo solo veo lo que hay afuera. Ahora ya tenemos así, ¿no? Tú tomas tu tomografía y tienes tu reconstructivo 3D donde tú puedes ver la fractura en el hueso y tú vas a mirar definitivamente todo el trazo de fractura, toda la órbita, todos los huesos de la órbita, y no solo vas a ver lo que hay afuera, también vas a ver lo que hay dentro, vas a ver que el cerebro también está completo. Entonces nosotros tenemos que ahora todo es tomografía, entonces tenemos que saber leer tomografía. Entonces nosotros si nos acordamos nuestro cráneo y yo lo miro, se acuerdan su anatomía básica y elemental, donde tenemos el cráneo, la base de cráneo y le cortamos y miramos desde arriba, nosotros vamos a tener que la base de cráneo se divide en tres grandes fosas, ¿cierto? La fosa anterior, y ¿quién me divide? El esfenoide, la fosa media, que es el temporal, acá está el frontal, y la fosa posterior que la divide el peñasco, y pues esto es fosa posterior, acá está el cerebelo, o bulbo o cerebelo puente, de acuerdo a qué tan estoy, ¿cierto? ¿Qué otro detalle? Entonces nosotros empezamos así como empezamos todo su abdomen de fuera hacia adentro y de fuera veíamos la piel, el cuero cabelludo, la grasita, el hueso. Después del hueso vienen las meninges, ¿cierto? Las meninges, nosotros tenemos que la meninge más externa es la dura, luego sigue la aracnoides y luego sigue la pía. La dura, ¿qué de especial tiene la dura? Me hace dos grandes cosas, me hace una división así en longitudinal y me divide derecho de izquierdo, y es toda esta imagen longitudinal, y luego hace una imagen transversal y me pone la tienda del cerebelo. Eso es meninge, doctores, y ojo que esas meninges me ayudan a la dura, me ayuda también a que ahí se alojan y se forman los senos venosos. Entonces yo tengo la hoz del cerebro y la tienda del cerebro. ¿Qué otro detalle tenemos que acordarnos del cerebro? Es la anatomía de los líquidos. Y cuando nosotros hablamos de los líquidos están incluidos en dos grandes líquidos. Uno que está dentro de los ventrículos y el otro que es el líquido subaracnoideo. Todo lo que es negro es el líquido subaracnoideo. Entonces, ¿dónde se produce el líquido?
En los plexos coroideos, los de mayor tamaño, y donde más se produce es en los ventrículos laterales. Entonces nosotros vamos a tener nuestros plexos coroideos, ahí están. Entonces nosotros tenemos nuestro sistema ventricular que se produce en los ventrículos laterales, y nosotros tenemos que son dos ventrículos laterales que tienen aquí está la frente y está la espalda. Entonces, donde dice BH son las astas frontales, donde dice C es el cuerpo, donde dice la parte OH es el asta occipital, y donde dice el H es cuerno, ¿no? La T es del temporal, la O es del occipital y la B es de la frontal. Entonces, los ventrículos laterales tienen dos astas frontales, dos astas temporales, dos astas occipitales, ¿sí? Y el cuerpo, eso de ahí el líquido sale y circula a través del agujero de Monro y pasa al tercer ventrículo. Entonces, si nosotros miramos esta figurita, vamos a tener que el líquido circula desde este es el asta frontal, el cuerpo, el asta occipital y las astas temporales. Normalmente las astas temporales están cerraditas y casi no se ven, solo cuando se dilata el ventrículo se ven. Entonces el líquido circula a través del agujero de Monro y entra al tercer ventrículo, que es todo esto medio irregular, que es el tercer ventrículo. Luego pasa por el acueducto de Silvio y pasa al cuarto ventrículo. Luego del cuarto ventrículo va por Rusco y Mayetti y se va al espacio subaracnoideo. Y el espacio subaracnoideo es esto que estábamos mirando. Todo el líquido entre los surcos es líquido subaracnoideo. Todo el líquido que tiene como unos charquitos donde se posa el líquido subaracnoideo, que nosotros le llamamos las cisternas. Si nosotros miramos, recordamos que pegadito a la médula espinal está la cisterna magna, pegadito al puente está la cisterna continua. Acá tenemos, miren, todos esos negritos son las cisternas de la base del cráneo, le llamamos las cisternas de la base. La interpeduncular, la y la cuadrigeminal. Y tenemos el líquido entre los surcos subaracnoideos. ¿Estamos? Entonces, si nosotros recordamos esa anatomía, ¿y qué otra cosa tenemos que recordar? La irrigación. ¿Quién irriga nuestro cerebro? Tiene dos grandes grupos de irrigación, ¿cierto? Uno es a través de la vía posterior, las dos vertebrales se unen y forman la arteria basilar. Y la arteria basilar se divide en cerebral posterior derecha y cerebral posterior izquierda. Y ojo que tenemos las ramitas cerebelosas y todo el resto. De las carótidas viene y se divide y tenemos la cerebral media del lado derecho, la cerebral media del lado izquierdo. Y tenemos la cerebral anterior. Las dos cerebrales anteriores se unen y forman la comunicante anterior, la cerebral media y la posterior se unen y forman la comunicante posterior. Y se formó el famoso polígono de Willis. Y ojo, miren, cada una de estos de aquí va a dar sus ramas, y estas ramas chiquitas le llamamos ramas estriadas o ramas terminales. ¿Qué quiero que se acuerden? Es este esquemita. Este esquemita es muy bonito y es muy didáctico para mí. ¿Por qué? Porque los de color verde son todas las cerebelosas, ¿cierto? La arteria cerebelosa anteroinferior, la arteria cerebelosa posterior-inferior. Y luego nos quedamos con las de arriba, las que están acá, que nos dividen al cerebro. Nosotros tenemos la hoz del cerebro, la hoz nos dividió en derecho e izquierdo. Y nosotros tenemos tres colores. El triángulo azul es el territorio de la arteria cerebral anterior. Este rosadito es territorio de la cerebral media y este amarillo es de la cerebral posterior. Si yo pongo mi manito acá, me quedo con los tres colores. Si yo pongo mi mano acá y tapo todo esto, me quedo con los tres. Si yo pongo mi mano acá y tapo, me quedo con los tres colores. Cerebral anterior, cerebral media y cerebral posterior. ¿Por qué es importante acordarnos de esto? Por los territorios que vamos a ver cuando se obstruye. Si yo le pongo un trombo en esta arteria cerebral media, todo el territorio de la arteria cerebral media se queda sin sangre. Si yo pongo un émbolo en el tronco de la cerebral posterior, toda la cerebral posterior se queda sin sangre. Si pongo en la cerebral anterior, igual. Entonces, por eso es importante para acordarnos y definir los territorios vasculares en los infartos. Entonces, esto es lo que se tiene que recordar: cerebral anterior, cerebral media y cerebral posterior. Los otros colorcitos son generalmente las ramas perforantes y las chiquititas que van a ver.
Entonces hoy día vamos a aprender tomografía. Los que no han hecho tomografía, que su docente no les ha hecho porque algunos no hacen tomografía, no sé por qué. Pero de todos modos tenemos todos que saber de tomografía, y es bien fácil porque ustedes se acuerdan su anatomía. Entonces se acuerdan ese dibujito que les puse los colores, la fosa posterior, fosa anterior, fosa media y fosa posterior, la base cráneo. Entonces cuando ellos cortan en tomografía, cortan haciendo un ángulo entre el orificio del oído y el orificio y el borde de la órbita. Entonces dice la línea órbito-meatal, entre la órbita y el meato, y siempre es una línea inclinada y nosotros lo angulamos así. Entonces los primeros cortes siempre son como si fuera una X y nosotros le decimos aprende tomografía re fácil. Entonces, ¿cómo aprendes tomografía re fácil? Pues mira que los primeros cortes son siempre los cortes de unas X y tú ves tu corte tomográfico como una X y tú ves tu corte como una X. Y esto es parte del esfenoides y esto es parte del peñasco. Y aquí empieza, todavía veo las órbitas. Y estoy mirando un poquito la fosa anterior y estoy mirando la fosa media. La fosa anterior tiene los lóbulos frontales y ustedes están viendo que está cortando un cachito del lóbulo frontal. Luego la fosa media tiene los lóbulos temporales y la fosa posterior, miren ustedes, solo recuerdan su anatomía. Acá bien abajito, ¿a quién estoy cortando? Al bulbo. Y el bulbo es como un rectángulo chiquitito, como un rectángulo chiquitito, como un rectángulo o un cuadradito. Y estoy mirando hemisferio cerebeloso, si estoy viendo el cerebelo y estoy viendo el bulbo. Y entonces, ahí bien re fácil, entonces los primeros cortes siempre son una X. Si yo sigo cortando, sigo viendo todavía la X, solo que ya la X se va quitando un poquito los palitos de la X, pero todavía sigo viendo la X. Y miro lóbulos frontales, miro lóbulos temporales, miro acá abajo y estoy cortando ya no en el bulbo, sino estoy cortando en el puente. Y el puente ya no es como un rectángulo, un cuadradito, el puente es como un rectángulo acostado, es más ancho. ¿Y qué tiene el puente de especial? Que miren, en el borde anterior tiene como una sequía, como un huequito, como una canaleta por donde pasa aquí la arteria basilar. Y siempre vamos a ver la arteria basilar, vamos a ver el puente, y detrás del puente, posterior al puente, siempre está como un rombo o como un redondito el cuarto ventrículo. Entonces ustedes ven el puente, el cuarto ventrículo, y esto es hemisferio cerebeloso. Entonces sigo viendo las X y también estoy viendo lóbulos frontales, lóbulos temporales, estoy viendo el puente, la basilar, hemisferio cerebeloso. Estoy empezando a ver un poquito el verde cerebeloso. Luego el siguiente corte es de la estrellita, no la estrellita del ápero, por si acaso, es la estrellita que vemos acá, y vemos como una estrellita de 5 puntas. ¿Por qué? Porque en esta estrellita se aloja el polígono de Willis. Y ustedes ven negro, ese negro son las cisternas de la base. ¿Se acuerdan de estas cisternas que veíamos? Que veíamos todo negrito hacia abajo. Entonces nosotros miramos que son esas cisternas de la base, están ahí. Miren, ahí se hace la estrellita para alojar al polígono de Willis. Todo este líquido de aquí es el que nosotros vamos a mirar en las cisternas de la base. Y el corte, se ve ahí esa estrellita, y ahí vamos a ver la estrellita para el polígono. Entonces bien fácil, las X, luego vemos la estrellita, y vemos la estrellita, qué bonito, y vemos la estrellita, y ojo, que vemos un poquito de líquido, y esto es la cisura de Silvio. La cisura de Silvio, que también tiene líquido, y vemos los lóbulos frontales, el lóbulo frontal derecho, el lóbulo frontal izquierdo, vemos el lóbulo temporal derecho y el lóbulo temporal izquierdo. Y ojo, miren, ven como una media luna chiquitita acá. Esto de aquí es el asta temporal de los ventrículos laterales, que normalmente se ve así, normalmente se ve cerradita, normalmente se ve chiquita, y es la primera que se dilata. Sigo viendo hacia atrás, y en la estrellita todavía estoy viendo hemisferio cerebeloso, estoy cortando todavía el cerebelo. Estamos, entonces nosotros miramos, y luego ya empieza a aparecer el chinito feliz. Parece estudiante de medicina que va a acabar el ciclo, ¿cierto? El chinito feliz. Miramos los ojos del chinito feliz, de la nariz del chinito y la sonrisaza del chinito. Estamos un chinito feliz. Entonces después de la estrellita aparece el chinito feliz. Y el chinito feliz igual. Entonces estos ojos del chinito son las astas frontales de los ventrículos laterales.
lóbulo frontal, seguimos viendo cisura silvio, lóbulos temporales, y luego todavía estoy mirando, ojo, todavía estoy mirando cerebelo, ¿sí? Después del chinito feliz, ya veo un chinito triste, todavía aquí veo, miren, todavía queda un poquito del chinito feliz, todavía estoy cortando un poquito del chinito feliz, y nosotros vamos a mirar al chinito feliz, y vemos que se ven más grandes los ojitos del chinito feliz, la nariz del chinito feliz es el tercer ventrículo. Veo un poquito todavía la sonrisita del chinito, lóbulos frontales, lóbulos temporales, y todavía estoy viendo todavía cerebelo. Con la justa se cortaba un cachito de lóbulo occipital que ni se ve. En cambio, cuando ya la sonrisa feliz del chinito se va y la sonrisa del chinito ya se hace triste porque mira hacia abajo, la sonrisa se hace hacia abajo, entonces ese es un chinito triste. ¿Por qué? Porque salió al sustitutorio, ¿cierto? Pero como no es el caso de usted, porque ninguno se viene al sustitutorio, por eso re bueno, ¿cierto? Estudian bastante, se esfuerzan un montón. Entonces, la sonrisa triste. Y cuando yo veo la sonrisa triste del chinito, yo ya estoy mirando lóbulos occipitales. Entonces, estos de acá atrás ya son lóbulos occipitales. Lóbulo frontal, lóbulo temporal y lóbulos occipitales. ¿Estamos? Entonces yo sigo, luego veo ya el siguiente corte, ya veo el cuerpo de los laterales, Esta sonrisa triste del chinito son las astas occipitales de los ventrículos laterales. Y generalmente ahí vamos a ver algunas calcificaciones, que son las calcificaciones fisiológicas, ¿sí? Entonces, nosotros miramos ya el cuerpo, solo vemos el cuerpo de los laterales y ojo, que miren, estamos mirando frontal todavía, estamos mirando parietal acá y estamos mirando el último pedacito del occipital, con la justa se ve un poquito el occipital. Y cuando ya miro acá arriba, en el primer corte de arriba todavía veo un cachito del frontal y ya todo es parietal. Y en el más alto ya todo es parietal. Entonces, miren qué fácil. ¿Qué otro detalle quiero que se acuerden? Que cuando nosotros miramos los ojitos del chinito, el párpado inferior del chinito lo ven que es una bolita blanca. Esa es la cabeza del núcleo caudado. Cuando nosotros hablamos de cerebro, nosotros tenemos que saber que la sustancia, a esto le llaman, estos cortes le llaman la sustancia semioval, la mitad de un óvalo. Y todo esto que está así blanquito periférico es la sustancia gris. Y todo lo que está en el medio, esto más gris es la sustancia blanca. Esto más negro es la tomografía y la sustancia blanca. La sustancia, la corteza, es todo el enchufe. Y la sustancia blanca son todos los cables, ¿cierto? La neurona es la sustancia gris, la cablería es la sustancia blanca, ¿cierto? Ninguna de los dos puede funcionar por separado. Si yo corto el cable, no pasa, no puedo conectar nada de lo que yo quiera que funcione. Y si yo no tengo enchufe y tengo el alambre, pues a lo mucho que puedo conectar por ahí mi alambrecito dentro del otro y conectarlo, que no es fácil. Y arriba la neurona no se conecta así. Entonces para nosotros es importante. Entonces cuando nosotros miramos, regresamos al chinito feliz y dentro de esa parte del chinito feliz nosotros vamos a mirar sustancia gris que le llamamos en el telencéfalo, que son los ganglios basales. Los ganglios basales son sustancia gris y ustedes ven que el párpado del chinito, el párpado inferior se llama la cabeza del núcleo caudado. Luego veo un triángulo blanco aquí hacia atrás, un triángulo blanco que se llama el núcleo lenticular. Y luego veo como una barriguita hacia acá abajo que es el tálamo óptico. Y ojo, miren, hay una línea negra hacia aquí que viene así y viene acá como un boomerang que se llama la cápsula interna. Esas tres cosas sí tienen que saber. Si yo avanzo en el corte, ustedes ven que eso que se veía redondito como la barriguita en la embarazada son los tálamos ópticos, la cabeza, el caudado, el núcleo lenticular y esta línea gris es la cápsula interna. Ojo, que la parte anatómica yo asumo que ustedes se acuerdan, ¿cierto? Yo tengo todos mis enchufes y toda mi cablería interconectada y que se cruza una para el otro, ¿cierto? ¿A través de quién? Del cuerpo caluroso, es correcto. Y ojo, hay una parte que pasa directo, otra se entrecruza y entonces yo no puedo
coger mi cerebro y arrancar la mitad derecha y la mitad izquierda, porque están conectados por los ventrículos y están conectados por el cuerpo calloso. Y ese cuerpo calloso, cuando va bajando los tractos hacia abajo, están en esa cápsula interna. Y esa cápsula interna trae todo lo que se va a mover. Si esa cápsula interna está alterada, no duden que su paciente va a quedarse sin movimiento y sin sensibilidad. Esa cápsula interna trae todos los cables de arriba y si se cortan los cables ahí, no pasa nada. ¿Estamos? Entonces, miren qué re fácil es aprender tomo. Entonces ya sabemos leer la tomo normal. Y nuestro ojo se acostumbra a ver nuestra tomo normal. Y vemos los cortes de las X, ¿lo ven? Lóbulos frontales, lóbulos temporales. Aquí miren qué diferencia hay, cómo es el bulbo cuadradito chiquito, hemisferio cerebeloso, y cómo es el puente más ancho, más ovoideo, y ahí está siempre la arteria más allá. Detrás del puente siempre está el cuarto ventrículo, hemisferio cerebeloso, lóbulos temporales, lóbulos frontales. Perfecto, y nuestro ojo se acostumbra a mirar nuestra tomografía normal. Yo sigo mirando y aparece mi estrellita, y yo sé que en esa estrellita está el polígono de Willis. Cuando yo lo pongo contraste, ahí se pinta el polígono de Willis. Yo lo veo lóbulos frontales, lóbulos temporales, y estoy viendo hemisferio cerebroso. Sigo mirando y veo mi chinito feliz, lóbulos frontales, lóbulos temporales, y todavía veo cerebelo. Esta es la cisterna de las bases, la cisterna interpeduncular que se llama, porque estoy viendo pedúnculo cerebral. Y luego ya aparece mi chinito triste. Cuando aparece mi chinito triste, que la sonrisa se ve así y se ve así la sonrisa triste, entonces estas son las astas occipitales de los laterales y ya veo el lóbulo occipital, lóbulos frontales, lóbulos temporales, ¿sí? Entonces voy subiendo más y ya solo voy viendo lóbulos parietales, ¿cierto? Veo el cuerpo de los laterales y luego le llaman sustancia semioval porque ya solo veo sustancia gris, sustancia blanca, ¿sí? Y re fácil. Y me acostumbro a ver mi línea media, mi simetría entre uno y el otro, y luego se acostumbra a ver lo normal. ¿Qué es la patología más frecuente que vamos a encontrar en el cerebro? Son las isquemias. Y las isquemias las más frecuentes son las arteriales, y las más frecuentes son las trombóticas más que las embólicas. Y así se ve la isquemia, el famoso infarto cerebral. ¿Cuánto tiempo le dejamos a nuestro cerebro sin oxígeno? Algunos dicen lo normal es 3 minutos, 4 a 10 minutos le dicen algunos. No, mire, pero ese estuvo muerto hace 1 hora y se resucitó ya, pues es un milagro. Y nosotros no somos Jesucristo, ¿cierto? Más de 3 minutos se declara muerte cerebral y tu paciente se muere, ¿cierto? No, sí. Entonces, cuando nosotros le ponemos un trombo en la arteria y no pasa a la arteria, vamos a tener que nosotros el paciente se cae, se desmaya, le llevamos a la emergencia y la tomografía no se ve nada. Pero pasa 24 horas, 48 horas, algunos dicen hasta 72, y tú vas a ver esa imagen negra, y eso ya no es normal. Y tú ves una imagen hipodensa, que compromete ¿quién? La corteza y la subcorteza. La corteza es la sustancia gris, y la subcorteza es la sustancia blanca, compromete ambos. ¿Qué más tiene? Tiene bordes bien definidos. Oye, se ha hecho como un triángulo. ¿Te acuerdas qué triángulo a quién corresponde? ¿A qué arteria, doctora? Cerebral media del lado, derecho. ¿Quién dice izquierdo? Se da de la POC, porque estamos terminando el ciclo y el muñequín de Da Vinci ustedes lo ven igual frente a ustedes, siempre es lado derecho y siempre es el lado izquierdo, siempre va a ser así, siempre vamos a ver así. Entonces, generalmente nosotros vamos a ver imagen hipodensa, córtico, subcortical, que compromete el territorio de quién, de la arteria, y usted lo ve, ¿no? Entonces, cuando nosotros generalmente la mayor parte, nosotros vamos a ver y se muere el tejido, un émbolo, una arteria, un trombo, y nosotros hablamos de que cuando ese trombo se rompe y hablamos de una isquemia transitoria, si ya nosotros vemos que se prolonga, miren, yo veo la imagen en tomografía, yo le hago el estudio geográfico y yo veo que aquí la cerebral media tiene sangre y aquí no hay la cerebral media. ¿Se dan cuenta? No pintó porque está con trombo y por eso es que ya se murió. Neurona muerta. Ya no hay quien lo recupere. Entonces nosotros, miren ustedes, entonces la imagen muy clásica, muy típica. Y ojo, ¿qué tenemos que describirle? Que cuando es muy grande el territorio, entonces ¿qué hace un efecto de masa? ¿Y
¿Qué hace? Me comprime. Miren, el ojito derecho del chinito está comprimido. Me comprime al ventrículo lateral. ¿Qué más me hace? Me desvía línea media. Ojo, que es lo que cuidamos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene una capacidad. Si yo sobrepaso esa capacidad, ¿qué pasa? El único agujero grandote que tenemos, ¿cuál es? El magno. ¿Qué pasa si yo aumento el volumen de acá? Se hernia, se va hacia abajo y al herniarse, ¿qué pasa? No le llega sangre al bulbo. ¿Y qué pasa? Un paro cardiorrespiratorio. Nosotros le llamamos la hernia bucal, le llamamos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que yo cuido que no se desvíe línea media, porque mientras más se desvía, más se va a comprimir y más se va a herniar. Cuando hablamos de hernia en línea media, le llamamos la hernia subfacial. Entonces, el infarto, ojo, que nosotros vamos a tener el infarto y vamos a tener la imagen hipotensa. Corteza y subcorteza, formas triangulares, que siempre dibuja un territorio vascular. Y aquí se ha infartado, ¿qué territorio, doctora? De la arteria cerebral media del lado izquierdo. ¿Qué más le he hecho? Le produce efecto de masa y comprime al ventrículo lateral. ¿Qué más? Al asta frontal. ¿Qué más? Desvía línea. ¿Estamos? Eso es importante para nosotros. Ojo, que cuando yo le tomo inmediatamente que se produce el infarto, no veo el infarto así, lo veo entre 24, algunos dicen hasta 72 horas. Entonces, el territorio puede ser chiquito, puede ser medianito, puede ser grande, ¿cierto? Aquí, ¿quién se infartó, doctora, en esa toma? ¿Qué territorio? Entonces, describimos imagen hipotensa, córtico subcortical, que compromete ¿qué territorio, doctora? Cerebral. ¿Cerebral? ¿Qué es cerebral? Anterior izquierda del lado, anterior del lado izquierdo, ¿cierto? ¿Estamos? Claro, el azulito del lado izquierdo. Y acá, doctora, ¿qué territorio está comprometido? El lado izquierdo. ¿Qué arteria, doctora? La cerebral posterior del lado izquierdo, ¿cierto? Lo que pasa es que la toma medio angulado y porque estoy viendo, no se olviden que estoy viendo la sonrisa, la boquita triste, por eso le digo cerebral, porque si no le podría decir cerebelosa, ¿cierto? Entonces, miren ustedes, el primer día, como se ve, el segundo día se hace mucho más, se marca más, y al tercer día se ve mucho mayor. Y al tercer día generalmente, ¿qué pasa? Que vamos a poder ver que el vecinito le quiere dar un poquito y se ven unas cositas blanquitas por ahí que le llaman la irrigación de lujo, como que el vecinito quiere darle un poquito de sangrecita y por más que quiera darle sangrecita, esta neurona ya no la recupera, ¿cierto? Entonces el infarto puede ser chiquito, medianito, grande o grandote y nosotros lo vamos a ver. Y ese paciente, ojo, ese paciente ya queda con mucha secuela. Dependiendo del territorio le va a quedar la secuela, de repente qué zona está, ¿cierto? Y nosotros vamos a ver al paciente que ya no puede ni caminar, ya no puede mover su pierna, ya no puede comer, ya no puede nada, ¿cierto? Entonces, ustedes lo ven que a veces se ve más bonito, a veces se ve más negrito, menos negrito, ¿cierto? Entonces, ¿aquí qué territorio se comprometió, doctor? ¿Qué arteria? Cerebral, media de lado, y ojo que yo le digo todo el territorio de la arteria cerebral media del lado derecho. Y en el anterior... Está pasando automáticamente. Bloquealo, bloquealo. Mejor me siento allá, ¿no? Entonces nosotros estamos. Entonces nosotros miramos. Por ejemplo, aquí estamos mirando y nosotros miramos qué territorio es aquí, doctor. Arterias anterior del lado. ¿Qué territorio? Cerebral anterior del lado izquierdo. Lado izquierdo. ¿Qué territorio? ¿Qué arteria?
cerebral anterior. La cerebral posterior. ¿Anterior? ¿Qué triángulo es? ¿El celeste, el rosado, el amarillo? ¿Es anterior? ¿El azul? ¿La cerebral anterior? Pero ¿y cuál es la diferencia entre la media de este y la media del de allá? Que aquí es toda la cerebral media y ahí es parte de la cerebral media. ¿Estamos? No siempre es todo, depende de qué rama. Si solo rompes la rama que está al fondo, la rompes que aquí o le rompes el tronco. ¿Sí? Depende de cuál se obstruye. Siguiente. Y cuando se obstruyen, miren las arterias chiquititas, esas del polígono, se todas esas ramitas chiquitas que venían al medio, me dan infartitos, generalmente los ganglios basales, infartos chiquititos, pequeñitos, que nosotros le llamamos infartos lacunares, infartos pequeños, pero depende de qué zona lo afecta, ¿cierto? Siguiente. En cambio, cuando nuestro paciente sufre un stroke que le llamamos pérdida de conocimiento, lipotimia, se cae, qué sé yo, lo traen y le hacen la tomografía y miramos la tomografía, oye, mira, hay una mancha, ¿qué color? Hiperdensa. Esa hiperdensa es sangre. Y esa es sangre y definitivamente no hay duda. Y la mayor ventaja de la tomografía es que en segundos te dice que hay sangre. Y depende de dónde esté la sangre. Si nosotros vemos que la sangre está en el parénquima, se llama intraparenquimal. Y tú ves una imagen redonda, ovoidea, ¿sí? Dependiendo, y ojo, y siempre tiene un fino halo, si usted lo mira, un fino halo hipodenso. Entonces nosotros vamos a ver un fino halo hipodenso. Y generalmente es y hablamos de hematoma intraparenquimatoso. Siguiente. Entonces puede ser chiquito, puede ser grandote. Regrese anterior, doctor. Si nosotros miramos, ¿comprime ventrículo? Sí. ¿Desvía línea media? No me desvía todavía la línea media. Poquito ya. Y le digo, y ojo que le medimos los milímetros de desviación. Siguiente. Y en cambio en el otro, miren, un sangradito nada más chiquitito, ¿no? El paciente está muriéndose, doctores. Y nosotros vemos un enorme sangrado que mira lo que le hace a la línea media. Mira, ya no veo el ventrículo lateral de ese lado, ya no lo veo. Está comprimido y me desvía línea media. Ojo, según algunos hospitales es 3 centímetros, otros dicen 3.5 centímetros. Cuando el sangrado mide más de 3 centímetros o más de 3.5, tiene que obligatoriamente entrar a sala de operaciones a operarse. Si el cirujano, el neurocirujano no entra, hace un hueco y saca ese coágulo, su paciente se va a morir. No lo dude. Entonces, por eso es que para nosotros es importante el tamaño. Entonces, cuando ustedes ven el sangrado, tienen que decir el tamaño. Y a diferencia de lo anterior que nosotros decíamos en qué territorio, aquí decimos en qué lóbulo. Está en el lóbulo frontal, está en el lóbulo temporal, está en el parietal, está en el lóbulo occipital. Aquí sí le decimos el área anatómica, no quien lo irriga, sino el área anatómica. Entonces le decimos está en el lóbulo temporal del lado izquierdo, ¿cierto? Siguiente. Y nosotros en cambio aquí donde está la sangre, dentro del ventrículo. Si todo el ventrículo se llena de sangre, hablamos de hemorragia, no hematoma. Porque yo cojo un poco de sangre, lo echo en un poco de agua y no se coagula. En cambio yo sí tengo mi cerebro y yo le doy un golpe, se hace un hematoma, la sangre se coagula, pero decimos hematoma intraparenquimal. Pero aquí decimos hemorragia subintraventricular. ¿Qué pasa? Miren ustedes, la sangre se llena en el ventrículo y cuando se llena en las astas, como está acostado, se hace un nivel líquido siguiente. Entonces hemorragia intraventricular. Cuando está dentro del ventrículo, ustedes ven los ventrículos, ¿quiénes se han llenado? ¿Qué astas? Las occipitales. Y ustedes ven que la sangre se sedimenta y se produce un nivel líquido más denso, la sangre, líquido menos denso, líquido cefalorraquídeo. Y ustedes ven hemorragia intraventricular en ambas astas occipitales, ¿cierto? Siguiente. Entonces, bien re fácil. En cambio, ¿se acuerdan de la estrellita? ¿Y qué color era la estrellita? Negra. Las cisternas de la base eran negras, hipodensas, líquido. Y yo veo que la estrellita
se hace blanca, entonces es porque está lleno de sangre y la sangre está en las cisternas de la base. Entonces se coloca la sangre en las cisternas de la base, incluso se ingresa en la cisura silvio, ¿sí? Y todas las cisternas de la base están blancas y eso es hemorragia subaracnoidea. Todo el espacio subaracnoideo se llena de sangre. Siguiente. Entonces nosotros lo podemos ver, el espacio subaracnoideo lleno de sangre entre los surcos, entre las cisuras. Siguiente. Y nosotros vamos a mirar, no es que nosotros, ¿qué le decimos aquí? ¿De qué color es el líquido subaracnoideo entre estos surcos? Hipodenso. ¿De qué color es el líquido entre los surcos? Hiperdenso. ¿Qué es eso? Hemorragia. No me van a decir hemorragia intraparenquimal, porque eso está entre los surcos, ¿sí? Hemorragia y subaracnoidea. Siguiente. La primera causa de hemorragia subaracnoidea es aneurisma roto. Es la primera causa, doctores. Siguiente. Eso es cuando no se ha hecho traumatismo, ¿cierto? Una vez que el paciente, la otra patología que vemos todo el pan de cada día es los traumatismos. Traumatismo es cefalocraneano. Vamos a ver. Se golpea el paciente y nosotros hablamos de que tú te caes y solo te golpeaste tu rodilla y solo se hinchó, no pasó nada. Tú te golpeaste, te caíste, te perdió el conocimiento y luego se despertó y solo termina con dolor de cabeza. ¿Y qué vemos? Que los ojos del chinito ya no hay. Es como cuando le pica una abeja al chinito, ¿no? Ya no hay ojos del chinito, igualito. Los ojos del chinito se pierden, las cisternas se disminuyen. Entre ya no diferencio sustancia blanca y sustancia gris, pierdo también los surcos. Edema cerebral difuso. Siguiente. Las cisternas de la base tampoco no las veo. Y aquí se ve mejor, miren, comparen los ventrículos y comparen allá y ya no veo nada, ¿sí? Siguiente. La otra cosa que vemos es que tú te caes, te raspas tu rodilla y se hacen como unas heridas chiquititas nada más en tu rodilla, te va, lo lava, le echas mertiolate y ya no pasó nada. Igual, se golpea, se cayó del segundo piso, se hizo nosotros le llamamos contusión y hematoma. La contusión se ve negro y dentro de esa contusión negra vemos puntitos blancos que esos sí están en el parénquima y esos son hematomas petequiales, le llaman hemorragia petequial o hematomas intraparenquimatosos pequeños y siempre hay una zona negra de la contusión. Depende igual, a veces hace mucho efecto más, depende qué tan grande sea el compromiso. Siguiente. Ojo, antes que pasen, aquí hay un detalle muy importante, que puede ser por impacto directo o por contragolpe. Es bien importante, miren, les cuento, era un abogado que se iba en el Trafesa a Chipén y toman el puente, qué sé yo, los arroceros y empiezan a tirar piedras y tiran una piedra y le cae en la cabeza al paciente en el lado derecho. Y entonces los atienden allá y luego lo mandan acá a Trujillo y no sé cuántito, y bueno, le dolía mucho y entonces va a que le tomen una tomografía y regresa con el médico que lo envió. Entonces el médico lo lee y le dice, como le dice, hematoma, contusión y hematoma petequial en el lado izquierdo. Y el doctor le dice, ¿sabe qué, señor? Váyase a Tomonorte que le corrijan, se han equivocado. Porque usted la piedra le ha caído en el lado derecho y el doctor le está poniendo que la lesión está en el lado izquierdo. ¿A quién lo mandamos a hacerse la tomografía? Al doctor. Al doctor, al médico inútil, a ver si tiene una neurona, de repente no hay ninguna. La suicidia tiene más neuronas. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que saber que existe una palabra que se llama contragolpe. Es un redondito, el golpe viene acá, impacta y lo golpea al otro lado. Y la lesión se produce en el otro lado. Por eso es que eso no se olvide. Y eso les digo porque cuando a mí llega y a mí me dice, Lourdes, ayúdame, ¿qué hago? Yo, ¿saben lo que es decirle a alguien que ese médico es un bruto? Perdón de la palabra. Que no sabe ni siquiera lo que es un contragolpe. Es completamente trágico y más aún decirlo a un abogado. ¿Qué le vas a decir? No, mira, ¿sabes qué? Anda, ve al especialista, que es el neurólogo, no lo veas al general. ¿Qué te queda? No te queda más. Porque no le puedes decir, mira, que ¿dónde estudió? La Vallejo, ¿no? Que la Juan no puede haber estudiado, pues eso es bueno, ¿cierto? Siguiente. Entonces es importante. Otra cosa que hago
hematomas. El hematoma epidural. Epi es encima, sub es debajo, ¿cierto? Entonces yo tengo mi hueso, yo tengo mi dura madre, yo tengo, ¿qué más? La aracnoides y la pía, ¿cierto? Entonces, entre el hueso y la dura se rompe la meningia media, la arteria meningia media, ¿sí? Entonces, entre la tabla interna y la dura madre, le llaman extraxial porque está por fuera, y le llaman biconvexa, le llaman biconvexa porque forma una convexidad hacia el encéfalo y la otra convexidad me la da el mismo redondito del cerebro. Entonces yo les digo así, la barriguita de la embarazada mira al cerebro, con eso no se acuerda, no se olvida nunca, ¿cierto? La barriguita de la embarazada mira al cerebro, convexidad al encéfalo, E de embarazada, E de epidural. El hematoma epidural se produce porque se rompe la arteria meningia media entre la tabla interna y la dura, comprime el parénquima, no cruza las suturas, ojo que es importante, pero si cruzan senos venosos, siguiente. Entonces nosotros tenemos el hematoma epidural. Y ojo que nosotros lo miramos y le decimos dónde está en la región frontal, temporal, parietal, y nosotros miramos en la ventana para hueso que hay una fractura. Y nosotros siempre que hay traumatismo pedimos ventana para cerebro y ventana para hueso. A veces no veo fractura, pero se ha roto la arteria. Siguiente. Hematoma epidural. En cambio aquí es bien fácil, subdural. No se rompe en los vasos que están entre el hueso y la dura, sino los que están por debajo de la dura. Y hablamos de sub, por debajo, subdural. Y el subdural es S con S, tiene la forma de una semiluna. Entonces tú ves una imagen hiperdensa en forma de semiluna, ojo, ¿y quién se rompen aquí? Se rompen los senos venosos y las venas, no se rompen las arterias, se rompen los senos, ¿sí? Y entra la sangre entre la dura y la aracnoides y lo va a desgarrar los vasos, forma de semiluna o luna creciente. Aquí cruza las suturas, pero aquí no cruza tampoco la línea media, pero aquí sí cruza las suturas, ojo, se van y son bien grandes. Siguiente. Entonces, S con S fácil, re fácil. Tú ves una imagen hiperdensa en forma de semiluna y aquí tienes que decirle en la región fronto-temporo-parietal del lado derecho. ¿Qué le hace? Miren el efecto de masa. Miren que le hace efecto de masa, comprime ventrículo y desvía línea. Ojo, que miren, oye, pero no es mucho, ¿no? Será pues 2 centímetros de espesor. Y nosotros le decimos cuánto de espesor tiene, en qué región está, y lo más importante, ¿desvía línea media o no desvía línea media? ¿Estamos? Siguiente. Si es agudo, si lo vemos blanco, la semiluna blanca siempre es agudo, imagen hiperdensa. Siguiente, o también le llaman cóncavo convexa. Siguiente, si nosotros hablamos de tiempo, el paciente viene desde Chachapoyas, pero no viene en Chachapoyas, vive adentro, se cayó del palco, como antes decías, parece que se cayó del palco, y el profesor se cayó del palco y se viene y se cae, y ya cada vez al comienzo no le hizo caso, luego ya no puede caminar, lo está durmiendo y está mal, entonces lo vienen trayendo y llega ya a la semana, y a la semana que llega le hacemos la tomografía y ya la imagen está en semiluna, ¿sí? Pero tiene la mitad blanco y la mitad negro, o a veces ya se va haciendo casi puro blanquito, y casi con las justas, con el contraste recién defines la corteza de lo que está hacia afuera. Y hablamos de subagudo, es tiempo nada más, pocos días hasta 3 semanas. Y hablamos de hematoma subdural subagudo, ¿cierto? El agudo es purito blanco porque la sangre tiene alta oximoglobina, en cambio aquí ya pasando el tiempo se va degradando y vemos siguiente. Y cuando ya se hace crónico, cuando ya pasa, ¿cuánto pasa? De 3 semanas a más ya se hace negrito. Y hablamos de hematoma subdural crónico. ¿Estamos? Entonces es re fácil. Miren qué bonito, qué fácil. Siguiente. Lo que sí no ve en la tomografía, ojo, yo puedo romper mis neuronas, mis enchufes, pero si rompo mis cables, la tomografía no lo ve. Algunas raras veces cuando ven esos puntitos que son sangraditos que están dentro de la sustancia blanca, hablamos de lesión axonal difusa. Pero la lesión axonal difusa para ver sustancia blanca, ¿qué tengo que pedir? Resonancia magnética. La diferencia es abismal. Ustedes van a ver la resonancia y
la lesión es, aquí no ven nada y la otra es una enorme lesión. Siguiente. Entonces tú ves en resonancia las lesiones de sustancia blanca son bien típicas y se ven siempre bien brillantes, y nosotros vamos a ver lesión axonal difusa en la sustancia blanca. Siguiente. Luego, la otra patología frecuente que tenemos, hablamos de los aneurismas, pero a nosotros cuando nos llega el paciente, no llega el paciente y dice, doctor, tengo un aneurisma. El paciente hace hemorragia subaracnoidea. Ustedes lo mejoran de la hemorragia subaracnoidea, lo estabiliza y luego ya le hacen el estudio contrastado. Y el estudio contrastado ven que hay una tremenda bola enorme y capta el contraste, lo ven como pasa el contraste en el centro. Y es que esa es una dilatación, es un aneurisma de la cerebral media del lado derecho. Y ojo, a diferencia de la angiografía solo pinto y me parece, el angio solo pinta el blanquito donde pasa el contraste. En cambio la tomo y si yo le hago la angio diría que mi aneurisma mide pues a ver más o menos unos 15 milímetros y cuando yo le hago la tomografía veo que son 3 centímetros. Todo el anillo es aneurisma, solo que esto está con trombo y el blanco es por donde pasa el contraste. Entonces yo veo mi aneurisma. Siguiente. Entonces para ver los aneurismas nosotros lo miramos y hacemos la angio. Miren, cuando yo inyecto mi contraste por la carótida, yo pinto y se ve chiquitito nada más, ¿no? Una minucia nada más, ¿no? Tremendo aneurisma. Y ojo que puede ser más grande. Entonces los aneurismas son dilataciones que generalmente son dilataciones aculares. Siguiente. Entonces, en cambio las malformaciones arteriovenosas son vasos, uniones anormales entre arterias y venas que producen dilatación y producen vasos, como no tienen todas las capas normales, producen como una especie de vasos amontonados, apelotonados, y hablamos de malformación arteriovenosa. Yo le hago sin contraste y yo veo una zona donde veo calcificaciones, donde veo áreas blancas de calcificaciones, veo áreas negras, veo una imagen heterogénea. Siguiente, yo sospecho con eso malformación arteriovenosa, las famosas MAP. Yo le pongo contraste y miren cómo pinta un ovillo de vasos, y un ovillo de vasos y se hacen todos los vasos amontonaditos como una pelota de vasos, un redondo lleno de vasos que le llaman la famosa pelota de gusanos o la bola de gusanos, como si fueran unas imágenes tortuosas dentro que captan el contraste, y es una malformación arteriovenosa. Siguiente. Entonces el problema es que operar esto es muy complicado. Miren que ustedes no ven calcificaciones de la imagen y ven los vasos. Y ojo que miren, el ovillito grande está arriba y ustedes no ven que hay vasos dilatados, alterados más acá abajo. Y ustedes la ven en el reconstructivo 3D y también se ve. Siguiente. El problema es cómo lo operas. El problema es si es un niño de 5 años que no puede ni siquiera ir a jugar a la pelota porque se le cae el pelotazo y se rompe y se rompe los vasos y muere. Y el problema es que es como llevar una bomba de tiempo donde lo tienes como un niño de cristal y no sabe qué hacer. Y el otro es la localización y el tamaño, que no lo puedes operar. Siguiente. Entonces, estos son muy complicados y se rompen también. La otra cosa que van a ver en el cerebro es hidrocefalia. Entonces, ¿qué significa hidrocefalia? Que los ventrículos están dilatados. Nosotros aquí hablamos de un índice de Evans. El índice de Evans que medimos las astas frontales y las comparamos con todo el ancho, y normalmente no debe exceder, normalmente debe ocupar menos del 30%. En cambio aquí miramos que ya no son ojos de chinito, parecen ojos de búho, y ya no es la nariz del chinito feliz, sino es la nariz de un payaso. Y miren, lo primero que se dilata, esas astas temporales que estaban cerraditas, es lo primero que se dilata, y estas son las astas temporales. Hidrocefalia, puede ser leve, puede ser moderada, siguiente, o puede ser severa. ¿Qué tenemos que hablar en la hidrocefalia? Si se comunican los tres, ya sabemos cómo circula. Circula de laterales, tercero, cuarto, ¿cierto? Si se comunican los tres y los tres están dilatados, hablamos de comunicantes. Entonces, cuando yo digo que los tres se comunican y los tres están dilatados, la lesión está abajo. ¿Cierto? Por lo tanto,
yo sé que es una hidrocefalia comunicante o extraventricular, no está afuera. Siguiente, en cambio cuando solo se dilatan 1 o 2, yo tengo que ver que dónde está y cuál es la causa, un tumor, un sangrado. Yo puedo producir un sangrado y me obstruye y no deja pasar, no deja que circule. Siguiente. Y entonces vemos la hidrocefalia. Siguiente. En cambio, cuando hablamos de atrofia, hablamos de que, ¿cómo es que si yo les digo así? Es como si tuvieran una uva y una pasilla, ¿no? Y entonces es que el parénquima disminuye. ¿Qué vamos a ver? Que todo ese líquido subaracnoideo entre los surcos, miren cómo se aumenta. Ojo, que no es un hematoma subdural crónico, porque en el hematoma subdural crónico se ve la imagen de semiluna y no entra el líquido a los surcos. Aquí el líquido está entre los surcos. Entonces, siguiente, puede ser leve, ahí está, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es un cerebro del qué? De la UPAO. ¿Y el cerebro de dónde? ¿De Vallejo? ¿Cierto? No creo, ¿no es cierto? Entonces este es el cerebro de un joven como ustedes y es el cerebro de un anciano de los 70, 80 años. Pero a veces como es lo que no se usa se atrofia. Se usó cuánto, el 25% de su cerebro, ¿cierto? Imagínense, si no usamos nosotros, no es que, oye, ¿cómo te sabes el número del celular? Espérate, se me ha perdido, ya no lo sé. Antes que aprendías tus números, ¿cierto? Antes que hacías, multiplicabas con tu mente, ahora ni siquiera quieres sumar 2 más 2 porque tienes que sacar tu calculadora y todo lo que haces y ya tu neurona ni la usas. Entonces, no, ¿cierto? Vamos a terminar así. Siguiente. Y queda para presidente de la República. Sin neurona, ¿cierto? Todo está asociado, ¿cierto? Todo el líquido, ya solo hay un poquito de neuronas. Siguiente. Neoplasias. Las neoplasias, ojo, en neoplasias nosotros hablamos de primarias y secundarias. Las neoplasias generalmente, ¿qué vemos? Al igual que todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, imagen de bordes irregulares, imagen heterogénea, imagen que capta el contraste de manera heterogénea. Entonces, cuando hablamos de neoplasia siguiente, nosotros vamos a tener, yo hago el estudio sin contraste, yo veo una imagen heterogénea, área blanca y negra en la zona frontal. Yo le pongo el contraste y me capta el contraste siguiente, me capta el contraste de manera heterogénea. Cuando yo le pongo el contraste capta de manera heterogénea. Acá no se ve tan bonito, pero vamos a arreglarlo porque tiene que verse. ¿Qué es lo que lo caracteriza? ¿Qué es lo que lo caracteriza al tumor cerebral? El edema. Ahí está mejor, ¿cierto? Sí, lo vemos mejor ahora. Mírenla sin contraste, mírenla con contraste. Por eso es que tumores jamás se pueden ver sin contraste. Siempre tenemos que ver con contraste. Miren, lo que lo caracteriza y lo que me dice que es un tumor es que yo tengo la lesión aquí y yo veo una imagen negra como en dedos de guante. Y a eso le llamamos edema vasogénico. Y el tumor mide por decile 3 y el edema mide como por decile el doble de lo que es la masa. El edema es bien escandaloso, pero el edema debería ser hasta aquí, ¿no? El edema es bien grandote. Siguiente. Entonces ustedes ven una tomografía y ven edema vasogénico, edema en dedo de guantes, siempre le ponen contraste y aparece. En la fase 4 del astrocitoma, ¿cierto? Siguiente, se sabe patología, ¿no? Si se acuerdan, ¿no? Toda la clasificación de los tumores cerebrales, ¿no? Y ustedes lo ven, ¿no? Imagen heterogénea, la sin contraste con edema vasogénico y le ponen el contraste, imagen heterogénea, ya cruzó línea media. Y así lo lleves a Inglaterra, lo lleves a Estados Unidos, eso ya es un cáncer sumamente avanzado. El edema vasogénico en dedos de guante es lo que nos caracteriza.
Entonces, los tumores pueden ser isodensos, hipodensos, hiperdensos, heterogéneos, pero siempre cuando le pongo contraste captan heterogéneamente el contraste. Y lo que lo caracteriza y lo identifica es el edema vasogénico. Edema en dedos de estamos. Siguiente. Hay algunos que, por ejemplo, en este caso está hacia en la fosa posterior. Siguiente. Hay algunos muy sui generis que tienen un área quística, son las variantes, los pielocíticos. Siguiente. Y el otro que sí es muy típico, los meningiomas son las de las meninges, ¿no? Generalmente la meninge se hace un tumor y le llamamos tumores extraxiales, y cuando le pongo el contraste se enciende todito se hace bien blanco. Eso es lo que lo tipifica los meningiomas. Siguiente. Los más malos, ya los más indiferenciados, los glioblastomas. Siguiente. En cambio, las metástasis, las secundarias, viene el paciente que se ha operado de cáncer de pulmón, cáncer de riñón, cáncer de mama, cáncer de testículo, viene con convulsiones, qué sé yo, le toman la tomografía y tú en la tomografía igual ves un edema vasogénico que no se ve mucho aquí, vamos a mejorarlo. Y cuando le pones el contraste, lo ves que capta en anillo, ¿cierto? Entonces tú miras. Y la diferencia es que siempre, miren, ves una imagencita aquí, ves una imagen, un edema al costadito, le pones contraste, siempre capta el contraste y ahí el edema no está mucho, y eso es metástasis. $75. ¿Qué falta? Entonces las metástasis, que puede ser uno, puede ser dos, puede ser varias, entonces siempre los captan y siempre miren el redondito sin contraste y miren el edema vasogénico en dedo de guante, ¿sí? Y le pongo contraste y capta y siempre me ve el edema vasogénico, que puede ser 1, 2, 3, 4, hablamos de metástasis. ¿Estamos? Entonces yo creo que hoy día todos hemos aprendido a leer tomografía, ¿cierto? Porque todos vamos a saber ver un hematoma subdural, un hematoma epidural, una hemorragia intraparenquimal, una hemorragia intraventricular, una hemorragia subaracnoidea. Igual vamos a poder ver, qué sé yo, una fractura en el hueso, vamos a poder ver. Entonces yo me siento feliz. Metástasis tumores de nuestra pieza neurosis, ¿listo? ¿Estamos? ¿Preguntas? El hueso, la verdad, malformaciones congénitas. Si empezamos a hablar de columna, lo que más vemos son las vértebras en cuña, semivértebras y vértebras en mariposa, que le llaman. La vértebra en cuña, ustedes pueden mirar que su cuerpo vertebral se hace como una cuñita en el nacimiento y hablamos de vértebra en cuña. Siguiente. La vértebra en mariposa le llaman porque se ve como si fuera las alitas de una mariposa, ancho acá y angosto al medio. Siguiente. La verdad no vemos mucho. Lo que sí vemos a veces es más como que se quedan pegaditas las dos, y a veces se quedan pegaditos los cuerpos y todas las dos se quedan pegaditas, y hablamos de las fusiones, de las fusiones vertebrales. Siguiente. Lo que sí vemos son las transicionales, que yo miro y mi vértebra lumbar se pega a la vértebra sacra, y a veces es la quinta lumbar y todo se sacraliza, y hablamos de sacralización de la regresión, por favor, y hablamos de lumbarismo. Hablamos de que si nosotros tenemos la famosa vértebra transicional, la L5 se incorpora al sacro y hablamos de sacralización, o la S1 se lumbariza, y entonces nosotros contamos y tú cuentas tus lumbares y hay como si fueran 6.
y es que la S1 se hizo lumbar, o cuentas tú solo 4 lumbares y la última se sacralizó. Entonces hablamos de vértebra transicional. Siguiente. A veces da molestias, a veces cuando obstruye y obtura el agujero da molestias, de lo contrario no da molestias. Siguiente.